A las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, científicos y dignatarios aguardaban la detonación de la primera bomba atómica en una árida zona del desierto de Nuevo México, conocida apropiadamente como Jornada del Muerto. Incluso hicieron apuestas sobre la potencia que podría liberar su creación. Pero lo que muchos se preguntaban era sencillamente si el arma llegaría a funcionar. En cualquier caso, algo era seguro. Si la bomba atómica hacía explosión, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Esta historia es la gran tragedia del siglo XX. Y si tuviera que resumirla en una frase sería la siguiente. El género humano inventa el modo de autodestruirse. Para ello, científicos, ingenieros y el ejército colaboraron en una iniciativa que recibió el nombre de Proyecto Manhattan. En tan solo 2 años, construyeron un complejo industrial con ramificaciones en todo el país que rivalizaría en tamaño con el de la industria del automóvil. Con el fin de fabricar combustible para la bomba, levantaron la 5ª ciudad más grande del estado de Tennessee, que consumía 1/10 parte de la energía eléctrica que se producía en todo Estados Unidos. Los constructores de la bomba invirtieron más de 1.500 millones de euros para efectuar la primera explosión atómica fabricada por el hombre, tan solo 28 meses después de que los científicos pisaran por primera vez el laboratorio de las instalaciones del Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México. Sin embargo, aquella mañana de julio de 1945, muchos de los físicos más destacados del mundo volvían la mirada ansiosamente hasta el perímetro donde tendría lugar la prueba, 320 kilómetros al sur de Los Álamos, esperando los resultados de su trabajo. En realidad, aquella cuenta atrás había comenzado hacía 12 años, cuando muchos de esos científicos escaparon de la llegada del fascismo a Europa. La subida de Hitler al poder en 1933 constituyó una amenaza directa para los judíos europeos, en especial para los alemanes. Y casualmente algunos de los mejores científicos del país eran judíos. Gente como Hans Speidel, Edward Teller, Leo Szilard o Einstein. Uno por uno, estos científicos huyeron de Europa y se instalaron en Estados Unidos, en cuyas universidades encontraron refugio. En 1938 llegaron noticias alarmantes de Alemania. Los científicos germanos habían dividido el átomo bombardeando núcleos de uranio con neutrones que los hacían inestables. Durante la división, tenía lugar una pérdida de masa que producía energía cinética. Habían descubierto la fisión, y con ella, abrieron la caja de Pandora. Si cada uno de esos neutrones pasa a otro núcleo de uranio y provoca una fisión, la primera fisión da lugar a más de 2 fisiones en la siguiente generación, por lo que en las sucesivas generaciones aumenta considerablemente el número de neutrones, y eso provoca una reacción en cadena explosiva. Si 2 masas de uranio altamente fisible en forma de esfera y receptor pudieran unirse con la velocidad suficiente en el interior de una bomba, el resultado sería una reacción en cadena cuya fuerza explosiva iría aumentando de forma exponencial. Las implicaciones del descubrimiento de la fisión del uranio serían obvias para los científicos de la Alemania nazi, y aquello aterrorizaba a Leo Szilard, un físico de 40 años que había emigrado de Hungría. Szilard, que conocía el funcionamiento de la maquinaria política, quería advertir al presidente Roosevelt, pero sabía que carecía de la influencia necesaria para hacerlo. Imaginen que se presentaran en su despacho varios hombres con un fuerte acento extranjero, afirmando haber encontrado la forma de construir una bomba no más grande que una normal, pero capaz de volar una ciudad. Cualquiera hubiera pensado que estaban locos y los habrían echado. Szilard escribió una carta al presidente y se buscó un importante aliado para que la firmara, Albert Einstein. El húngaro, que no conducía, pidió a su amigo Edward Teller, un destacado físico teórico, que le llevara hasta la casa de verano de Einstein, en Long Island. Einstein leyó lo que había escrito Leo Szilard. Hizo un par de preguntas al respecto, dijo... Sí, y firmó. El 11 de octubre de 1939, como respuesta a la carta que Einstein y Szilard le escribieron para prevenirle, el presidente Roosevelt constituyó el Comité Consultivo sobre Uranio. Sin embargo, el dirigente no situó entre sus prioridades aquel nuevo descubrimiento, aún incierto, pues copaba toda su atención una guerra mundial que había empezado hacía 2 meses. Un
Uno de los últimos refugiados de dicha guerra, el físico de 37 años Enrico Fermi, escapó por los pelos del conflicto con su esposa Laura, que era judía. Aprovecharon un viaje a Suecia para recoger el premio Nobel y desde allí huyeron a los Estados Unidos. Las autoridades fascistas de la Italia de aquel momento ignoraban y no pensaban regresar. En Colombia, Fermi abordó junto a Leo Szilard el primer obstáculo para la creación de la bomba: la cuestión de si en un reactor de uranio podría inducirse una reacción en cadena sostenida. Sin la duplicación sucesiva de la potencia de la reacción en cadena sería imposible construir una bomba. Fermi era uno de los pocos científicos brillantes tanto en el ámbito teórico como en el práctico. Le encantaba ensuciarse las manos. Leo Szilard, en cambio, era su antítesis. Por lo general dormía hasta tarde y para refrescarse las ideas se sumergía en una bañera. Pero ni siquiera mientras estaba en su bañera, Szilard olvidaba la competición que debían ganar y el esfuerzo que estaban realizando los germanos para crear una bomba. Así pues, convenció a los científicos estadounidenses, cuya comunidad operaba con total apertura, de que censuraran sus propios documentos para evitar ayudar sin darse cuenta a los alemanes. Cuando el proyecto de bomba estadounidense daba sus primeros pasos experimentales, la noticia de que el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín había comenzado a realizar investigaciones activas sobre el uranio conmocionó a la comunidad científica norteamericana. Tendría que producirse un desastre para que el presidente tomara medidas decisivas, pero ese desastre no estaba muy lejos. El 7 de diciembre de 1941, el ejército japonés atacó Pearl Harbor. Los nipones hundieron 19 buques de guerra estadounidenses y mataron a más de 2.000 soldados. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. La Segunda Guerra Mundial dejó de ser un conflicto exclusivamente europeo. La entrada de Estados Unidos en la guerra resucitó su por entonces moribundo proyecto de bomba atómica. El presidente Roosevelt aprobó la producción del arma y traspasó el programa nuclear al ejército. El general de brigada Leslie R. Groves, un experto ingeniero y administrador, fue el elegido para dirigir el Manhattan Engineering District, nombre que recibió el proyecto porque inicialmente su sede se encontraba en Nueva York. El general Groves acababa de terminar de construir el Pentágono y le disgustó mucho que le asignaran el proyecto Manhattan, nombre por el que terminó conociéndose la iniciativa. Estaba seguro de que era un despilfarro, de que jamás podría hacerse algo así. Sin embargo, en la Universidad de Chicago, Szilard y Fermi ya estaban dando los primeros pasos para demostrarle a Groves que se equivocaba. Su objetivo era probar que el proceso de fisión podía utilizarse provocando una reacción en cadena sostenida en uranio. Los dos científicos construyeron el primer reactor primitivo en una pista de squash situada bajo las gradas del estadio de fútbol de la universidad. El reactor consistía en una pila de la que se podía iniciar y controlar una reacción de fisión. Lo hicieron amontonando capas de grafito e incrustando en ellas bolas de uranio para que cuando los neutrones empezaran a desplazarse por el material, el grafito los frenara. De ese modo, colisionarían con el uranio y liberarían más neutrones, que continuarían el modelo de reacción en cadena. Este logro momentáneo, solo detectable por un contador Geiger, significaba que el proceso de fisión podía ser sostenido. Era posible liberar energía nuclear de forma controlada como en un reactor o con resultados absolutamente cataclísmicos como en una bomba. Era una locura. Si juntabas un puñado de uranio con grafito, aquello cobraba vida. El proyecto de la bomba comenzó a avanzar a toda máquina, y el primer escollo con el que se topó fue la falta de un combustible apropiado. La fisión se produce más fácilmente en un raro isótopo del uranio, el uranio 235, y sucede de forma natural con un ratio de 1/39 en su gemelo menos útil, el uranio 238. El problema residía en que era casi imposible separar los isótopos químicamente idénticos. El único método válido allá por el año 1942 era la separación electromagnética. En este proceso, un espectrómetro de masas usado para separar partículas con carga eléctrica en función de su masa enviaba un haz de átomos de uranio a través de un imán. Los átomos del isótopo U-235, por ser más ligero, serían desviados en mayor medida que los del U-238 más pesado. Los átomos se capturarían de uno en uno.
Los científicos de la Universidad de Columbia abogaron por un modo más competitivo de separación, la difusión gaseosa. Aquel método hacía pasar el isótopo a través de una barrera porosa que separaba el más ligero del más pesado, pero técnicamente resultó complicado de llevar a la práctica. En un centímetro cuadrado, un área aproximadamente de las dimensiones de mi pulgar, tiene que haber cientos de millones de poros, todos del mismo tamaño. Si son demasiado grandes, el gas fluye sin que se produzca separación alguna. Y si son demasiado pequeños, el gas queda atrapado en ellos y se condensa en la superficie, no llega a atravesarlos. Así pues, todo eran obstáculos. No obstante, si conseguían fabricar una barrera apropiada, sin duda los resultados serían mucho más satisfactorios que los obtenidos mediante el proceso electromagnético. Ambas técnicas deberían realizarse a escala masiva y tendrían un elevadísimo coste. Pero si funcionaban, les brindarían el combustible necesario para detonar una bomba que se diseñaría en un remoto enclave de Nuevo México. Groves decidió situar el centro de diseño de la bomba en Los Álamos, una aislada localidad ubicada en las montañas a 2.100 metros de altura, a la que solo podía accederse por una carretera. El general Groves quería estar en el interior, bien lejos de los aviones y submarinos enemigos. Quería que el lugar fuera bonito, dijo, como para mantener entretenidas a un par de divas. En noviembre de 1942, el ejército adquirió 54.000 acres de terrenos por $440.000, unos 350.000 euros, con la excusa de utilizarlos como área de demolición. Para dirigir la instalación, Groves, todo un experto en valorar a las personas, escogió a un candidato insólito, J. Robert Oppenheimer, un profesor de física de gran talento. Oppenheimer tenía fama de ser un hombre temperamental, y hubo quien pensó que quizás no fuera el adecuado para situarse al frente de un proyecto sometido a tanta presión. A Groves le advirtieron de que Oppenheimer sería un desastre. La gente le decía que ese hombre ni siquiera podría dirigir un puesto de perritos calientes. Oppenheimer era un hombre fascinante y complicado. Y al parecer poseía ciertas cualidades propias de un actor, ya que cada persona tenía una opinión muy distinta de él. Oppenheimer reunió en las instalaciones a destacados científicos como Enrico Fermi, Hans Bethe y Edward Teller, con técnicos recién salidos de la universidad. El personal del laboratorio aumentó de 250 empleados en 1943 a 2.500 en 1945. Nacieron muchísimos niños. En un determinado momento, el general Groves le preguntó a Oppenheimer si no podía hacer algo al respecto, a lo que éste respondió que no lo creía. El único lugar que tuvieron que ampliar constantemente fue la maternidad del hospital. En el otoño de 1942, los físicos teóricos de Los Álamos emprendieron el complicado proceso de tratar de calcular cuánto U-235 se necesitaría para fabricar una bomba. Los científicos le dieron una cantidad X, pero le dijeron que podía multiplicarse o dividirse por 10. Groves, que estaba atónito, les contestó: es como si te piden que organices una boda para 100 personas, pero te dicen que quizás aparezcan 1.000 invitados o tan solo 10. ¿Cómo se puede planificar nada con un margen de error tan amplio? Aquella incertidumbre no hizo más que intensificar los temores de que los nazis pudieran estar más cerca que ellos de fabricar una bomba. El 28 de diciembre de 1942, el presidente Roosevelt aprobó la inversión de otros $2.000 millones, unos 1.500 millones de euros, en el proyecto Manhattan. La prioridad era construir las descomunales instalaciones industriales que producirían el material fisible que impulsaría la bomba atómica. El equipo de físicos de Robert Oppenheimer duplicó la cantidad de uranio 235 que se creía necesaria para alcanzar la masa crítica y sostener una reacción en cadena explosiva a 200 kilos. Su cálculo, efectuado sin las muestras adecuadas de U-235 para las pruebas, resultaría ser 10 veces la cantidad requerida. Los científicos de Los Álamos también estudiaron los materiales barrera que ralentizarían la expansión de la masa crítica y reflejarían los neutrones, que de ese modo volverían a intervenir en el proceso de fisión en el interior de la bomba. El general Groves, decidido a tener la bomba atómica lista para utilizarla en la guerra, comunicó a los contratistas de Oak Ridge, Tennessee, que disponían de unos escasos 6 meses para construir los enormes calutrones electromagnéticos diseñados por Ernest Lawrence en la Universidad de California, en Berkeley.
Dichos calutrones se usarían para separar el U-235 del U-238. Hasta cierto punto, Lawrence era un ingeniero. Se sentía cómodo entre soldadores, llaves inglesas y todo tipo de herramientas empleadas en la construcción de máquinas. En febrero de 1943 se iniciaron las tareas de construcción de los calutrones en una zona que recibió deliberadamente el indefinido nombre en clave de Y-12. Estas gigantescas máquinas se diseñaron con la configuración de una pista de carreras para que las partículas cargadas pudieran ser aceleradas de manera continua en torno al óvalo de casi 40 metros de largo. Dos enormes imanes provocaban la divergencia de los haces de U-235 y U-238 para que pudieran recogerse los isótopos por separado. Se necesitarían 10 calutrones, cada uno en su propio edificio, para reunir tan solo 100 gramos de U-235 al día. Debido a las estrictas restricciones de tiempo, Groves no podría permitirse construir plantas piloto, instalaciones para probar las repercusiones de los procesos de laboratorio. Empezaron a construir físicamente Old Ridge y la I-12, la planta de separación electromagnética, antes de que los diseños se hubieran aprobado. Es increíble, en la vida civil sería imposible hacer algo así, y menos estando tan cerca a una situación bélica extrema. En cualquier caso, cuando pusieron en marcha la pista 1 alfa para conseguir las primeras muestras de uranio, todo se estropeó. Los imanes eran tan fuertes que sacaron hasta los clavos de las paredes. Cuando Groves llegó, cerró la planta, y su respuesta al problema fue muy consecuente con sus métodos. Puesto que las pistas no conseguían la cantidad de uranio necesaria, se construirían más para obtener el combustible que requerían las bombas. Así pues, la ciudad de Old Ridge siguió creciendo. Cada vez eran más los empleados que tomaban parte en el proyecto, y al final llegaron a vivir unas 55.000 personas en el emplazamiento. Groves empleó métodos muy creativos para reclutarlas. Durante la guerra era muy difícil conseguir trabajadores para el sector de la construcción y su solución fue poner anuncios que rezaban: no podemos decirte lo que hacemos, pero todas las noches tendrás un filete en la mesa. A los trabajadores se les instruía para mostrarse evasivos cuando alguien les preguntara a qué se dedicaban. Si alguien te preguntaba qué hacías en Old Ridge, decías que fabricabas las luces para las luciérnagas, los agujeros para los donuts, cosas así. Mientras, en Los Álamos, habían empezado a diseñar la bomba de prueba, a la que todo el mundo llamaba ya el artilugio. El principal obstáculo era hallar el modo de unir rápidamente dos masas subcríticas más pequeñas para conseguir una masa explosiva mayor. El diseño de la bomba resultante se asemejaba mucho al de una pistola. En el interior de la bomba, un cañón dispararía una pieza de combustible radioactiva contra otra a casi 1000 metros por segundo. Las piezas tendrían que encontrarse lo bastante rápido como para evitar que los neutrones emitidos espontáneamente derritieran el combustible, haciendo que la bomba se apagara en lugar de explotar. Pero a los ingenieros les esperaba una difícil tarea. Una cosa es disparar una pieza de uranio contra una segunda pieza y otra hacerlo. ¿A qué velocidad debe ir? ¿Cómo la frenas al final? ¿Y cómo las mantienes en contacto formando una sola masa el tiempo suficiente para obtener una bomba atómica? Oppenheimer lideró los esfuerzos para superar estos obstáculos, dando ejemplo a su equipo en Los Álamos. Cuando realizábamos algún avance en medio de la noche, teníamos que despertar a Robert a tiempo para que lo viera. Le interesaba todo, desde los explosivos hasta la mecánica, pasando por la química y, por supuesto, la propia bomba. Y eso es lo que da coherencia a un gran laboratorio en el que trabajan miles de personas. Oppenheimer vivía a base de café, martinis y cigarrillos. Groves se pasaba el tiempo comiendo chocolate y dormía tranquilamente, mientras que a Oppenheimer le consumía la angustia. Pese a ser tan diferentes, parecían compenetrarse a la perfección y sin duda tenían un objetivo en común. Ese objetivo común estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Cuando los científicos perfeccionaron el diseño del artilugio, un nuevo elemento fabricado por el hombre, el plutonio, comenzó a escalar posiciones como posible combustible. El plutonio, descubierto en 1941, era casi 2 veces más fisible que el uranio 235 y podía producirse a una escala mucho mayor irradiando uranio en reactores nucleares. Para conseguir plutonio, los ingenieros de la Universidad de Chicago diseñaron 3 reactores de producción que se construirían en Hanford, Washington. Groves inició las labores de construcción en Hanford el 27 de agosto de 1943, con empleados contratados en la zona.
60.000 trabajadores de la construcción vivían en tiendas en la reserva Hanford. El gobierno intervino, compró 500.000 de acres en el desierto del este de Washington, creó este remoto enclave de construcción y en cuestión de meses levantó varias estructuras a gran escala diseñadas para la producción de plutonio. Pero Groves seguía sin estar conforme. No quería depender únicamente de los enclaves Y-12 y Hanford para producir el combustible de la bomba, de modo que en septiembre de 1943 ya había iniciado las tareas de construcción de una tercera, el K-25, una gigantesca planta de difusión gaseosa en Oak Ridge. En el proceso de difusión, un compuesto gaseoso, el hexacloruro de uranio, pasa por una sucesión de barreras, cada una de las cuales va enriqueciendo levemente el isótopo U-235 más ligero. La dificultad radicaba en encontrar una barrera que no se deteriorara al someterse a la acción de aquel gas tan corrosivo. Los científicos e ingenieros no consiguieron fabricar una barrera satisfactoria hasta un año después de que se iniciaran las tareas de construcción del K-25. Era un edificio que en última instancia cubriría más área que ningún otro que se hubiera erigido. La estructura en forma de U medía 800 metros de largo por 300 de ancho y su perímetro era de 600.000 metros cuadrados. En su interior había una serie de contenedores y cascadas sellados que recorrían toda la longitud del edificio. Oak Ridge siguió creciendo y a finales de la guerra era ya la ciudad más grande de Tennessee. El consumo de energía total durante la operación K-25 en el transcurso de la guerra en el Manhattan District representaba aproximadamente el 10% de toda la generada en Estados Unidos. Considerando el tamaño y las posibilidades del enclave K-25 en el proyecto Manhattan, no creo que en el ámbito de la ingeniería haya existido hasta la fecha un logro comparable a lo que se consiguió en aquel lapso de tiempo. Cada vez parecía más improbable lograr producir el suficiente U-235 como para influir en el desarrollo de la guerra, y la alternativa, el plutonio, había planteado también infinidad de problemas. Las impurezas de este nuevo elemento ocasionaban una mayor actividad de los neutrones, lo que provocaría que las bombas se detonaran antes de lo previsto, que se produjera una fisión antes de que las dos mitades se unieran formando la masa crítica. En Oak Ridge surgieron problemas de producción y no estaban seguros de si podrían fabricar uranio 235, pero si tampoco conseguían usar el plutonio en un cañón, sería imposible construir una bomba atómica. Fue una verdadera crisis, y creo que en aquel momento Oppenheimer desplegó todo su talento. Reorganizó los Álamos y llevó nueva gente allí para que resolvieran el problema y hallaran el modo de fabricar una bomba de plutonio. La nueva configuración de la bomba de plutonio exigía una capa exterior de explosivos que dirigiera ondas de choque simétricas hacia el interior, comprimiendo una masa central subcrítica de plutonio. El aumento de densidad resultante reduciría las distancias entre núcleos y detonaría la reacción en cadena explosiva. Nadie había colocado nunca potentes explosivos y conseguido una explosión simétrica. Por eso ni siquiera estaban seguros de que aquello fuera factible. Se encontraban ante un problema de ingeniería muy complicado y desde mayo de 1944 hasta agosto de ese mismo año el laboratorio tuvo que esforzarse en hallar una solución. A finales del 44, la planta de difusión gaseosa K-25 ya producía U-235 enriquecido, que se enriquecía aún más al pasar a través de los calutrones magnéticos. Mediante este proceso se generó suficiente combustible para una bomba. Pero si, como pensaban los estrategas militares, hubiera que emplear más de una para doblegar al enemigo, era vital que la siguiente prueba que se realizara a la nueva bomba de implosión de plutonio funcionara. Todas estas incertidumbres tan solo sirvieron para aumentar la presión en los Álamos, mientras científicos e ingenieros se preparaban para la primera detonación de un arma atómica. Si funcionaba, el diseño de implosión podría poner punto y final a la guerra. El diseño de la bomba de uranio se completó en febrero de 1945, y todos confiaban plenamente en ella. Le pusieron el nombre de Little Boy, que significa niño pequeño, por su reducido tamaño, ya que tan solo medía 1,80 m y pesaba menos de 450 kilos. Los diseñadores consideraron innecesario e imposible someterla a una prueba antes del combate, ya que solo había U-235 suficiente para una bomba. El diseño para el mucho más complicado dispositivo de implosión a base de plutonio, apodado Fat Man Gordinflon por su forma redonda,
se aprobó en marzo, y en este caso sí se programó una prueba para el mes de julio. Con el fin de preparar el despliegue de las armas, se situó al coronel Paul Tibbets, un veterano piloto de combate con una amplia experiencia en B-29, al frente de una nueva unidad, el Grupo Mixto 509. Dicha unidad comenzó su adiestramiento en Wendover Field, Utah, lanzando bombas de ejercicio Orange de 2.500 kilos. El 12 de abril de 1945, el presidente Roosevelt moría en Warm Springs, Georgia, por lo que el vicepresidente Harry S. Truman pasó a ocupar el despacho oval. El proyecto Manhattan se había llevado tan en secreto que Truman no tenía conocimiento de los avances de la bomba, y fue necesario informarle ampliamente en sus primeras semanas en el cargo. Algo menos de un mes después, las fuerzas armadas alemanas en Europa se rindieron. No así las japonesas. En junio de 1945, Tibbets y su unidad se desplazaron a la isla de Tinian, en el Pacífico, a unos 2.350 kilómetros de Tokio, donde los civiles de la Marina habían construido el mayor aeropuerto del mundo para dar cabida a las nuevas superfortalezas B-29 de Boeing. Escogimos aquella isla en primer lugar porque desde ella podíamos atacar Japón. En segundo lugar, porque sus pistas de aterrizaje eran las más largas. Y en tercer lugar, porque contaba con las instalaciones necesarias para modificar la zona en la que íbamos a cargar la bomba. Además, yo quería que mi tripulación volara sobre territorio enemigo, porque no era algo que hicieran habitualmente, y deseaba que practicaran, que se acostumbraran a que les dispararan y a volar en solitario. La mañana del 16 de julio de 1945, en el otro extremo del mundo, en el desierto de Nuevo México, unos 300 kilómetros al sur de Los Álamos, científicos y dignatarios aguardaban los resultados de la primera prueba que se realizaba con una bomba atómica. Oppenheimer le dio a la prueba del dispositivo de implosión el nombre en clave de Trinity, como referencia a un poema devoto del escritor inglés del siglo XVII, John Donne. La composición hablaba sobre la paradoja de un Dios que destruye para renovar. Sin embargo, en la mañana de la operación Trinity, el dispositivo de implosión no parecía especialmente imponente en lo alto de una torre de 30 metros de altura. Uno de los tipos dijo que el dispositivo Trinity suponía una tremenda deuda con la empresa 3M porque en su mayoría se mantenía unido con cinta adhesiva. Y es que en el fondo era una bomba casera. Tardaban 3 días enteros en ensamblar uno de esos dispositivos de guerra. Piensen que en el fondo eran simples aparatos de laboratorio, no diseños de producción que salen de una cadena de montaje. Había que preocuparse por ellos en todo momento, asegurarse de que las cosas se hicieran bien y buscar lo que faltase. Cuentan que en el último minuto los trabajadores tenían pesadillas. Soñaban que habían unido 2 componentes mal y cuando iban a comprobarlo se daban cuenta, por ejemplo, de que habían cometido un error en la instalación de un cable. Los científicos esperaron ansiosamente en sus puestos. Algunos temían el éxito de la operación, pues se especulaba con la posibilidad de que la bomba pudiera prender fuego a la atmósfera y destruir el mundo. Teller se encontraba a unos 35 kilómetros de allí, en Campaña Hill con Lawrence, y dejó a todo el mundo aterrorizado cuando empezó a aplicarse protector solar en el rostro y las manos para evitar el efecto de los rayos ultravioleta de la bomba. Y eso que estaba a kilómetros y kilómetros de distancia de la bomba. Los científicos se encontraban a 35 kilómetros de la bomba, pero la mayoría temían que no estallara después de salir mal una prueba en vacío realizada días antes. Según los sensores, los explosivos no se habían detonado a la vez, por lo que no comprimieron el núcleo como estaba previsto. Fue desesperante ver cómo fracasaba el ensayo. El nerviosismo normal de quien se encuentra ante un dispositivo en el que ha trabajado, pero que nunca se ha probado por completo, se magnifica debido al fracaso de la prueba anterior. El general Groves estaba tendido boca abajo en el suelo frente al punto donde se produciría la detonación. Y dijo que en aquel momento solo pensaba en lo que haría cuando el temporizador llegara a cero y no sucediera nada. A las 5:30 del 16 de julio de 1945, el mundo entró en la era atómica con un intenso destello al que siguieron una repentina ola de calor y una tremenda onda expansiva. La bola de fuego ocupó una extensión de 12.000 metros. El poder explosivo de la bomba fue similar al de 20 toneladas de TNT. Las predicciones de la mayoría de los científicos se cumplieron. Aquello
vaporizó por completo la torre de acero y calentó la arena del desierto hasta convertirla en cristal en un radio de 800 metros. Hubo algo que me sorprendió. Yo jamás pensé que la bola de fuego me fuera a producir en el rostro el mismo calor que sentí al contemplar una puesta de sol. Se fue haciendo cada vez más brillante. Groves y yo sabíamos que pronto se emplearía sobre Japón y que entonces no sería solo un experimento. Groves regresó a Washington para llevarle los resultados al secretario de guerra Henry Stimson y para iniciar los preparativos del uso de la bomba contra el país nipón. Algo más tarde, ese mismo día, se tomaron las fotos del general para la publicidad que acompañaría al bombardeo de Hiroshima. Le dije: general, mire aquí a Tokio. Él se puso las manos en las caderas y dijo: no miraré a Tokio, sino a un sitio cercano. Lo hizo y yo tomé la foto. No sé lo que estaba mirando, pero probablemente fuera Hiroshima. Aunque Trinity había sido un éxito, seguían quedando ciertas dudas acerca de Fatman. El dispositivo de la prueba Trinity no era una bomba. No podía lanzarse. Solo era un aparato situado en lo alto de una torre. No sabíamos si funcionaría. Y estoy seguro de que fueron los militares quienes decidieron que lo comprobáramos sobre la marcha. Y Little Boy, cuyo funcionamiento no se había demostrado, solo tendría una oportunidad. El único modo de saber con seguridad cómo resultaría era probándolo, pero no disponíamos del uranio suficiente, así que tuvimos que limitarnos a echarle un vistazo y a comprobar que nuestros cálculos y planteamientos, desde el punto de vista de la ingeniería, parecían buenos. Así que Little Boy entró en combate sin haber sido probada. El curso de la guerra, el trabajo de miles de personas, la inversión de miles de millones y el destino de más de 100.000 soldados y civiles japoneses pendía de un hilo la mañana del 6 de agosto de 1945, mientras el Enola Gay sobrevolaba Hiroshima a una altura de casi 10.000 metros. En junio de 1945, 155 científicos del Proyecto Manhattan firmaron una petición exigiendo que se probara la bomba atómica sobre una zona deshabitada antes de proceder a utilizarla contra Japón. El general Groves escuchó la petición y ordenó que no circulara por los Álamos. Luego, para que la iniciativa perdiera fuerza, realizó un sondeo entre los científicos atómicos preguntando qué pensaban de una demostración. Para desgracia suya, el 83% de los encuestados respondió que era preferible realizar cualquier tipo de prueba antes que bombardear a civiles. Así pues, Groves se ocupó de que la petición quedara bloqueada en Oak Ridge, hasta después de que las bombas cayeran sobre Japón. En cambio, y sobre todo en los más altos niveles del gobierno y del estamento militar, la idea de emplear las bombas con prontitud sobre las ciudades niponas tuvo una gran acogida. Se alzaron muchas voces en favor de emplear esta arma con el fin de asustar a los japoneses y empujarlos a rendirse antes de que los rusos intervinieran en el acuerdo de posguerra. Lo que temían nuestros líderes militares era lo que posteriormente sucedería en Corea, que Japón quedara dividido en dos mitades, la del norte y la del sur, siendo la primera comunista y la segunda capitalista. Además, en el ataque al territorio nipón previsto para noviembre de 1945, participarían 1,5 millones de soldados aliados. Y las bajas en el Pacífico indicaban que las pérdidas serían considerables. A finales de la Segunda Guerra Mundial estábamos muy enfadados con los japoneses. Fueron ellos quienes comenzaron el conflicto. Combatieron con furia y de manera brutal. Asesinaron a civiles. En aquel momento ya habíamos destruido por completo sus fuerzas aéreas y también las navales. Y pese a todo no se rendían. En la primavera de 1945, el general Groves escogió una serie de populosas ciudades niponas como posibles objetivos para demostrar el poder destructivo de la bomba y acabar con la guerra lo antes posible. Una vez seleccionadas, las ciudades de esta corta lista quedaron fuera de las incursiones aliadas con bombarderos. Las protegieron para destruirlas. El presidente tomó la decisión final el 1 de junio tras una conversación con su secretario de Estado, James Burns.
En un determinado punto, Burns le preguntó a Truman: «Señor presidente, ¿qué le dirá al pueblo americano cuando le acuse de haber cometido un delito, cuando sepa que usted tenía un arma que podía haber acabado con la guerra y salvado la vida de muchos compatriotas y decidió no usarla?» Creo que posiblemente aquel fuera el argumento que decidió a Truman. Había estado en la Primera Guerra Mundial y sabía lo que era luchar y morir. Creo que le interesaba parar todo aquello lo antes posible. Y le admiré por lo que hizo. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. A las 2:45 de la madrugada del 6 de agosto, Paul Tibbets despegaba de la isla Tinian con el Enola Gay. Pensé que seguramente aquel avión pasaría a la historia. Y quería asegurarme de que no hubiera otro B-29 con el mismo nombre. Así que le puse el de mi madre, Enola Gay, porque sabía que no podría haber dos Enola Gays. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, las compuertas inferiores del Enola Gay se abrieron para lanzar la bomba de uranio Little Boy. 43 segundos más tarde, el artefacto hacía explosión a unos 600 metros sobre Hiroshima, con la fuerza de 12.500 toneladas de TNT. A mis pies veía pedacitos de Hiroshima nada más. Allí abajo solo había una amalgama negra de la que salía humo. Ese era el aspecto de la ciudad. El 90% de la ciudad quedó arrasada por los vientos de 800 kilómetros por hora que produjo la explosión. Calcinaron la piel de todas las personas que se encontraban en un radio de 3 kilómetros e incineraron a quienes se hallaban directamente bajo la detonación. Visitamos a los pacientes, visitamos la plataforma del ferrocarril donde habían colocado a toda la gente que moría a consecuencia de la radiación. Y hacían allí unas 600 u 800 personas. No había nada que hacer. Había un niño absolutamente hinchado, con el rostro casi irreconocible, que decía: Oka-chan, Oka-chan, Mizumi, Mizumi, mami, mami, agua, agua. Aquel llanto lastimero y lleno de dolor es algo que nunca olvidaré. 130.000 japoneses murieron a consecuencia de la explosión o debido a la radiación. 3 días después, otra bomba aún más potente, en este caso de plutonio, Fatman, cayó sobre Nagasaki con resultados similares. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. La guerra más catastrófica de la historia de la humanidad había terminado. Calculé cuántos de los que estuvimos en Los Álamos sabíamos realmente lo que estaba pasando y dividí esa cifra entre el número de víctimas. Supongo que soy responsable de 100 o 200 de esas bajas, y es algo muy difícil de asumir. Pero si incluso conociendo estas cifras me preguntaran si volvería a hacerlo, respondería que sí. Porque si apareciera una nueva arma, preferiría que el primero en tenerla fuera Estados Unidos. El monopolio estadounidense de la bomba atómica no duró mucho. En 1949 los soviéticos detonaron una. En la década de los 50, ambas superpotencias añadieron la bomba de hidrógeno a sus arsenales en un intento de alzarse con la hegemonía militar, y las dos terminaron con decenas de miles de armas en sus arsenales nucleares. No podemos detener el progreso y nos piden que lo hagamos. Me aterra pensar que ese progreso siga su curso y que suceda en un país menos comprometido con la paz que nosotros. Oppenheimer, en cambio, no consideraba que la carrera armamentística representara el progreso. Su oposición al proyecto de bomba de hidrógeno de Edward Teller y las dudas que plantearon sus simpatías por el comunismo desembocaron en la anulación de su autorización de seguridad durante una vista organizada por el gobierno que se celebró en 1954.
Nunca debió testificar contra Oppenheimer. Creo que todo el proceso contra él fue un terrible error por parte del gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo supe me disgusté mucho. Imagino que lo mismo le sucedió a otros científicos. Y creo que cualquier científico que respaldara el proceso tomó una decisión equivocada en mayor o menor medida. Así terminó la carrera de Oppenheimer. Pero el debate sobre su contribución y la del proyecto Manhattan a la historia no había hecho más que empezar. Si dibujamos un gráfico de las muertes humanas durante los conflictos bélicos de los últimos 200 años, observaremos un aumento exponencial hasta 1945, momento en el cual la línea cae a 1 millón al año y permanece en esos niveles el resto del siglo. Es evidente que 1945 marcó un antes y un después en las relaciones internacionales. Y creo que se debió al descubrimiento que realizaron estos científicos. Ellos, trabajando en paz en sus laboratorios, trataban de entender cómo funciona el mundo realmente y no cómo nos gustaría que funcionara. El legado del proyecto Manhattan. El hecho de que la bomba atómica creada bajo la presión de una guerra por los más brillantes científicos del último siglo se considere paradójicamente un elemento decisivo para alcanzar la paz o simplemente una salvaje arma de destrucción, sigue suscitando opiniones tan diametralmente opuestas hoy como hace 50 años. Sin embargo, para algunos este debate no es ni mucho menos abstracto. El legado del 6 de agosto de 1945 tiene implicaciones demasiado personales. Todos los años, esa fecha, a las 8:15 de la mañana, ofrezco unas plegarias. A veces incluso se me saltan las lágrimas, pues lo revivo todo. Evidentemente no puedo olvidar a todas las personas que fueron asesinadas en aquel momento. Pero quizás el efecto más persistente del proyecto Manhattan haya sido este. No recuerdo otro acontecimiento que influyera de forma tan decisiva en la sociedad estadounidense y en todas las sociedades. Por primera vez se enfrentaron a la aniquilación absoluta, total e instantánea. Aquello destruyó por completo la sensación de seguridad y de confianza en la sociedad estadounidense, algo que hasta el momento no había logrado ningún otro acontecimiento de nuestra historia.